dice mi padre, el sentido común es el menos común de los sentidos. La denominada chaqueta mental se puede llegar a un momento en que tienes que ser fiel a ti mismo y es lo único que hay. Los padres, como humanos mortales clase cubeta. Esto es Ligera de Equipaje. Bienvenidos, ligeras, ligeros. Hoy con Federica aquí al lado roncando para que nos acompañe. La vez pasada hablábamos de la violencia y este capítulo vamos a hablar de violencia de género. Creo que es importante saber dónde estamos parados, se los decía el capítulo anterior, para ver qué podemos hacer al respecto. A lo mejor desde quién somos, desde lo que hacemos, desde nuestro cotidiano, hay algo que podamos evitar, hay algo que podemos ser conscientes y de ser así, este capítulo ya cumplió su cometido. Les recuerdo mis redes sociales en Instagram como @liger_de_equipaje y en Facebook como Liger de Equipaje. Gracias, patrons. Les prometo que el Patreon de este mes es mucho más alegre y vamos a aprender más cosas porque estos capítulos han estado un poquitín densos, pero se tiene que hablar de esto, se tiene que mencionar, se tiene que poner nombre, apellido para saber de qué estamos hablando. Vamos a hacer el resumen ejecutivo con sello Ligera de Equipaje de lo que era la violencia. Habíamos mencionado muchas definiciones diferentes que decían que si bien era el cuerpo lo que se maltrataba o era la violencia física, ya entendimos que hay mucho más allá. Entonces, con esto les va esta definición. Utilización de la fuerza física o poder, ejerciendo el poder, contra uno mismo o los demás de modo que éste cause daño, ya sea físico, psicológico o privaciones. Esto está completo en el episodio pasado para que si quieren se pueden dar una vuelta y ahí está el entero contexto de esto que vamos a tratar. Ese capítulo les hablaba de México, les hablaba de las cifras aterradoras que tenemos en este caso de violencia sexual, que fue lo que tomamos, pero fíjense bien, en México durante la pandemia se consideran 2 años en esta análisis y debido al confinamiento, la violencia contra la mujer aumentó un 60%. No está al 60%, aumentó un 60%. ¿Cómo traducimos esto? 2 de cada 3 mujeres mencionan haber vivido algún tipo de violencia desde los 15 años. Si hablamos con este ejemplo, hablamos de una violencia de género, del género mujer, de un género que se nombre como tal. Sí, hay violencia para los hombres y también es muy grave y también hay cosas muy severas y muy complicadas, pero hablamos de mayorías y la mayoría de mujeres sufren de este tipo de violencia. ¿Qué es la violencia de género? En México hablamos de mujeres y de minorías. En otros países tienen unas minorías distintas, por ejemplo, primeros pobladores y tal. Se refiere a los actos dañinos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Se mató a esa persona porque era mujer. Se violentó a esa persona porque tenía una tendencia homosexual. Se violentó a una persona por sus creencias religiosas porque justo iba pasando en medio de un grupo de personas con otras religiones. ¿Sí? De esto se trata, esto es la violencia de género. Hay un origen en desigualdad, por eso hay como enfrentamiento, hay un abuso del poder, hay normas dañinas existentes, que esto, ¿cómo cuesta entenderlo? Este término se utiliza principalmente para las poblaciones con más desventaja. En México les decía mujeres y obviamente niñas, es decir, género femenino en todas las edades. En ocasiones este término también se emplea para describir violencia dirigida contra la población LGBTQI+, que también son minorías. No trato en este capítulo de dejar afuera a la comunidad y a eso, sino en enfocarnos en lo que hoy nos atañe y en lo que es tan urgente. Y vamos a llegar al meollo de este capítulo, pero no sin antes entender algunos términos que yo hoy comprendí, ya lo sabía. A ver, sabía que medio significaban, pero no los comprendía. Entonces, los voy a ayudar como yo me ayudé sola. Violencia contra mujeres y niñas. ¿Cómo se define esto? Es un acto de violencia basado en el género que tenga o pueda tener como resultado, fíjense bien,
Un daño o sufrimiento físico, sexual o mental, aquí están incluyendo el psicológico, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como privada. Y pasa en la familia, en la comunidad, y a veces estas la toleran o la perpetúan y el Estado está de acuerdo. Pasa, sí pasa. Es que me tienen encerrada en mi casa y no me dejan ir a trabajar ni hacer nada porque tengo 12 años y no quieren que salga. Y el juez dice, claro, que la dejen ahí. Es que luego estas muchachitas de cascos ligeros que ta. Cuando el Estado perpetúa esto y cuando no hay líneas o reglas o parecería lógico que esto pase, de verdad tiene consecuencias gravísimas y hay leyes que se atrasan y hay cosas que no se cumplen y hay, si es que el marido golpea a la mujer, pero pues ella tampoco trabajaba, entonces él tenía derechos. Todo esto pasa y es bien, bien, bien grave. En Medio Oriente tenemos los harems, que son las mujeres que van y las guardan ahí literal como esclavas a ver qué pasa y a ver qué se le antoja hacer la persona. Estamos hablando todavía en el 2022. Esta es una privación de la libertad. El Estado, en este caso, hay reglas que apoyan y que dice eso, pero bla. Por ejemplo, en África, que esto me parece gravísimo. A las niñas, que son niñas entre 10, 12, 13 años, que las casan con miembros de otra tribu, lo que hacen es taparles los ojos para llevarlas caminando por horas, dando vueltas, dando en círculos, subiendo y bajando y tal, para que a la hora que las suelten, fíjense bien qué expresiones, las suelten en su nuevo hogar con su nuevo esposo y con su nueva familia y esposas, más esposas, a lo mejor tiene el marido, hacen esto para que no puedan regresar a su casa. Hacen esto para que no sepan por dónde vinieron, si había un árbol a la izquierda y la llena a la derecha, y entonces nunca puedan regresar a sus casas. Fíjense qué grave. Y como eso se permite y está de acorde a sus usos y costumbres, entonces no hay consecuencias. Otro término del que tenemos un capítulo entero, el consentimiento. Es un acuerdo consciente entre las personas, fíjense, no nada más uno dice y el otro dice, sí, mi vida, lo que tú quieras, para la realización de un acto. Llamémosle sexual, llamémosle matrimonio, llamémosle como querramos. Es reversible. Si yo dije que sí y a la mera hora dije que no, o me arrepentí, o no me siento cómoda, o estoy muy incómoda, o no me siento bien, o bla, eso se llama consentimiento y es reversible. Sí es sí, no es no. Pero cualquier circunstancia puede cambiar esto. Y sí, aquí nos metemos en camisa de 11 varas y es un cuchillo de 15 filos, porque hasta dónde esto es comprobable y no. Entonces, es el consentimiento, es reversible y se tendría que tomar en cuenta en estos términos que estamos entendiendo la violencia de género. Y se habla también, es el último término que vamos a tocar aquí, de la sobrevivencia, del sobreviviente de la violencia. Se refiere a cualquier persona que haya experimentado violencia sexual o de género y es muy parecido al significado a una víctima, pero en este término se refiere a sobrevivientes porque implica una resiliencia. No nada más fuiste víctima y te quedas ahí y pobrecita y tal. Hay algo que hiciste, un crecimiento, una adaptación, un a ver qué sigue, que puede ayudar a que esta persona se vea diferente a sí misma. Y aquí sí, ahora sí entramos a los tipos de violencia contra mujeres y niñas. No es excluyente, es una lupa para entender un poco más a lo que la gente se puede enfrentar y puede vivir y lo que hay que tomar en cuenta. Cualquier patrón de comportamiento que se utilice para adquirir o para mantener el poder y el control sobre alguien,
incluyendo los actos o las amenazas de sus actos. A esto se le llama violencia. ¿Qué tipos de violencia hay? Y esto es un resumen ejecutivo del capítulo anterior. Violencia económica, cuando hay una dependencia financiera de otra persona y se está ejerciendo control total o parcial sobre recursos financieros, el que te prohíban trabajar, el que te prohíban estudiar, todo esto. Violencia psicológica, provocar miedo, intimidación o hasta daño físico de las personas, de los hijos, de la familia, de las mascotas, de los bienes. Si tu cobija que te hizo tu abuela es el único recuerdo que tienes de ella y una persona llega y dice, perfecto, como no me tuviste tal cosa como lo habíamos quedado, te quedas sin esto. Eso es violencia física, porque se mete con tu mente, se mete con tu psique y lo puede hacer pedazos. Y más con gente que te conoce muy bien, sabe dónde duele más. Esto también es violencia psicológica. Violencia emocional. Críticas constantes, infravalorar a la persona, insultos, que ya decíamos que no tienen que ser palabras groseras, por decir así, someter a una persona, estás metiéndote con sus emociones. Violencia física, causar o intentar causar daño a cualquier persona que se esté como enfrentando o meterte con su inseguridad o obligarla a consumir drogas y alcohol. Y repito, estas son definiciones que en 5 palabras ponemos cosas amplísimas y complejísimas de analizar. Por último, en este resumen de este tipo de violencias, violencia sexual es un no consentimiento al acto sexual. Y aquí hay varias cosas. Una de ellas es el acoso sexual. Hay un contacto físico no consensuado, o hay comentarios sexuales, o hay solicitud de este tipo de favores, hay acecho, hay exhibicionismo. Luego pensamos que solo la violencia sexual es de un tipo y hay muchas vertientes, muchas líneas. Otro tipo de violencia sexual, obviamente, es la violación. Y esta entendía que existiera, pero no sabía que tuviera nombre. Violación correctiva. Esta es con la finalidad de que se comporte la persona a la que se le ejerce esto. Oiga nomás qué gravedad. Acorde a una determinada visión normativa de la identidad de género. Es que tienes que ir con una prostituta para que se te quite lo gay. Este tipo de cosas que son aberrantes, son denigrantes, son enfurecedoras, pasan todo el tiempo. Esto es violencia sexual también. Ahora sí entramos, solo casi a mitad del capítulo, a 3 temas que hay que tratar también, que también es un tipo de violencia, pero son un tema hasta aparte, podrían ser. La primera es el feminicidio. Es un asesinato intencional de una mujer por el simple hecho de ser mujer. Si bien estoy resumiendo, les digo, años y años de investigaciones y de análisis y de leyes, es algo muy grande, pero ¿por qué feminicidio y no asesinato de mujer? O sea, ¿cuál es la diferencia? La triste diferencia es que la mayoría de las veces son hombres hacia mujeres quien hacen este tipo de violencia, pues de matanza. La mayoría de las veces suelen ser parejas o exparejas de las mujeres y puede ser la culminación de un proceso de abuso, de amenazas, de intimidación o simplemente se les sale de las manos porque es importante entender que muchas de las veces cuando se ejerce violencia física, por ejemplo, si no hay un alto, si no hay algo que ponga fin a esto, suele terminar en feminicidio. Y fíjense bien estas cifras. De enero a marzo del 2022 hubo, enero, febrero, marzo, 3 meses, que esto quede bien claro. Hubo 229 casos de presunto feminicidio. Esto es porque todavía no se puede comprobar qué exactamente fue esto. En el 2015 hubo 412. En el 2020, 948.
En 2021, 977 casos. Y esto según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto está pasando es cada vez más. Vemos en las noticias casos de una niña que iba saliendo de una fiestita y agarró un taxi, el taxi no la quiso llevar, entonces la bajó y de repente 5 días después se encuentran los restos en un como motel, pero en una cisterna que ya se había buscado ahí, pero que no estaba, pero que siempre sí, pero... Y esto solo pasa en México, de verdad que nuestro México mágico. Hay cosas gravísimas que están pasando en México y esto es el feminicidio. Hay una cosa que se llama asesinato de honor. Fíjense bien. Alegando que la persona ha deshonrado a la familia, se le quita la vida, se le priva de la vida y esto se le llama asesinato de honor. Y cuando es mujer también es considerado feminicidio. Les dije que este tema iba a estar complicado, pero es importante entender y hacer algo al respecto de donde sea que podamos hacer y de donde estemos. Otro tipo de violencia bien grave, la trata de personas. Es adquisición o explotación de personas utilizando medios como la fuerza física o la restricción del movimiento, fraude, coacción o engaño. Las historias de las chavitas que se llevan a los 13, 14 años para trabajar en la ciudad en actividades domésticas o en actividades muy sencillas y acaban en prostíbulos, acaban en lugares de citas y obviamente no tienen ni la forma, ni el contacto, ni nada para regresar a sus casas. Eso es un tipo gravísimo de violencia que se está viviendo en México. Otra que no nada más se da en África, sino en algunos poblados de aquí a México, y habíamos hablado el capítulo anterior. Mutilación genital femenina. Alteración de manera intencionada o causar daño en los genitales por razones no médicas. Hay muchas historias de una mujer que llega en su tercer embarazo con 16 años a un hospital y dice, ¿sabes qué? Quítame lo que tengas que quitar, por favor, ya no puedo tener más hijos, no los puedo mantener, no puedo estar ni bien yo, algo hay que hacer al respecto. Y que hay médicos que lo hacen, aunque son menores de edad, aunque no tengan el consentimiento de su pareja, que es un hombre hecho y derecho de 21 años. Y es una forma de... Ay, y aquí nos metemos en temas bien escabrosos. ¿A quién le haces caso? A la persona que está pariendo y que está embarazada y que va a seguir trayendo hijos y que sabe las condiciones, al marido, que en este caso es alguien mayor de edad, aunque esto no se debería permitir, y también vamos a acabar en esto un poco en este capítulo, al médico que está haciendo que esa persona tenga una menos peor vida de la que tiene. Todas estas aristas, todos estos comentarios, todo esto, los médicos que de repente dicen, es que ya lo operé porque pues la verdad ya tenía muchos hijos, a mí me pareció prudente, y nunca le preguntan a la mujer. Cada cabeza es un mundo, pero en temas de violencia y en tema de saber qué es lo mejor para la otra persona, creo que tenemos que acabar en ese consentimiento. Y toda esta explicación para decirles que esto de la mutilación genital femenina es por razones no médicas. Y esto tiene que quedar bien claro. Si llega una persona a punto de desangrarse y algo le tienen que hacer, pues obviamente hay una razón más de peso que es su vida ante estas cosas. Entonces, esta línea que quede bien clara. A veces hay normas sociales que en algunas culturas se considera una preparación para el matrimonio o la madurez. Si una niña ya se va a casar a los 13 años en África, se le tiene que hacer este tipo de procedimientos y estamos hablando del 2021 para que pueda tener una relación sexual, pero que no haya un disfrute como tal y que tenga literal que dedicarse solo a que el hombre, su esposo, lo que sea, esté satisfecho. Y sí, todavía pasa. La mutilación genital femenina se declara violencia a través de una declaratoria que fue en conjunto de la OMS, la UNICEF y la UNFPA. Y esto fue hasta 1997. Hoy hablamos de esto cuando aún pasa. Y sí, fue en el 97 que se decidió poner una pausa.
es el punto que les comentaba, es ¿por qué no se hizo algo al respecto mucho tiempo antes y no ahorita que ya esté en una declaración como violencia? Se sigue sin hacer nada y la gente no sabe que esto pasa. Aquí es donde es importante tener esta información y no nada más quedarnos con ella, sino comprenderla y hacer algo al respecto. Llegamos al siguiente. También se considera violencia y qué bueno que se haga y se grite, el matrimonio infantil. Cualquier matrimonio en donde una o ambas personas que se casen, cónyuges, sean menores de 18 años. Y aquí les voy a inserte aquí una anécdota chistosa porque yo sé que está bien pesado y les prometo que cansa mucho hacer esto desde la investigación hasta darlo a conocer, pero se tenía que decir. Ahí les va. Llegamos el esposo y yo en la preparación para casarnos por la iglesia. La verdad fue algo que sí queríamos hacer, pero si no lo hubiéramos hecho no pasaba nada, pero bueno, ese es capítulo de otra historia. Pues llegamos a las pláticas prematrimoniales. Estaban unos chavitos a nuestros costados y así. Bueno, pues resulta que llegan, estaban todos embarazados menos nosotros, o sea, éramos creo que 4 parejas, nosotros y otras 3 parejas o 2, ya ni me acuerdo, fue hace suficientes años. Llega la mujer que nos va a dar la charla y dice, bueno, bienvenidos a las pláticas, son solo 5 días donde vamos a entender, ta. Voltean en el momento de darnos la plática de sexualidad y dice la mujer, bueno, yo nunca doy esta plática, pero mi esposo es el que la da, pero no pudo, entonces, bueno, pues a ver cómo le voy a hacer. La mujer estaba más nerviosa que nada cuando 3 de las 4 parejas, es decir, excluyéndonos a nosotros, estaban en avanzado estado de embarazo. Entonces voltea a la mujer y dice, entonces cuando Dios los bendiga con hijos y los ve con ellos, los ve a ellos, pues muy amablemente y muy con corazoncitos en los ojos, y nos ve a nosotros hasta cierta forma reprobatoria y dice, bueno, cuando Dios se los mande. Y empieza a hablar de temas de sexualidad y a dar una desinformación, déjense ustedes lo patética, horrorizante porque dices, estos chavitos apenas van a empezar su vida y ya con un embarazo. Bueno, resulta que uno de ellos tenía 17 años. Entonces estaban haciendo las pláticas prematrimoniales porque acababan el miércoles siguiente. Ese día era su cumpleaños y así ya se podía casar, esperando que se pudiera casar antes de que llegara el hijo que estaba a punto de parir la mujer. 17 años. Esto en México se considera matrimonio infantil y es así de sencillo y con todas sus letras y pasa en todas las grandes capitales, en todos los pueblos pequeñitos y en todos los lugares físicos de México. Y fíjense bien, constituye una violación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece que solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrán contraer matrimonio. Un chavito de 14 años puede decir que sí, pero legalmente no podría estar consintiendo a esto. ¿Sí queda claro esto? Y es gravísimo, pero pasa. Y el último tipo de violencia, que tenemos también capítulos de esto, es la violencia digital. Tan últimamente mencionada, tan comenzada a legislar con la ley Olimpia, que lo platicamos mucho en ese capítulo, y es cualquier acto de violencia cometido, asistido o agravado por el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones contra la mujer por el hecho de serlo, contra una persona que no estaba dispuesta a que sus fotos se pasearan, tal. Acabo de ver una infografía de unos compas que hacen puras infografías y que me gustan mucho y que luego les comparto, que decía, si vas a compartir fotos desnudo o de alguna índole sexual, que no se te vea ningún rasgo característico, ni la cara, ni lunar, ni tatuaje. O sea, ya te están advirtiendo que como lo vas a hacer, seas más cuidadoso. Y esto es gravísimo y pasa con niños y niñas menores de edad y pasa con los packs y pasa con... Esto es otro tipo de violencia. Se está empezando a legislar, pero es gravísima. Ejemplos. Ciberacoso.
Envío de mensajes o fotos intimidantes o amenazantes o algo que atente contra tu salud mental. El sexting, mensajes y o fotos de contenido explícito sin contar con autorización. Y esto también se refiere a compartir las fotos. Si a mí me mandan una fotografía de alguien más y yo de mi celular la reenvío, yo estoy faltando a la ley y estoy cometiendo un ilícito con ese tipo de cosas para que vean la gravedad del asunto. Y una cosa que yo no sabía siquiera que existía, que se llama doxting, así como dot de puntito, doxting, publicación de información privada o identificación sobre alguien. Fulana de tal que me hizo tal y cual, vive en tal lado y su celular es tanto. Compartir esa información, compartir su coche es así y así, trae estas placas y tiene una calcamonía de sus perros atrás. Eso se llama doxting y es violencia digital. Imagínense lo peligroso que puede ser esto. Y les ha pasado a artistas que comparten sus celulares y dónde viven y gente que se mete a sus casas. Todo esto es violencia digital. Y repito, recapitulando este capítulo, no solo las mujeres sufren violencia. Hay hombres, hay niños, hay personas que no se identifican con ninguno de estos géneros que sufren violencia y a lo mejor hasta más grave. Pero esto es lo que sabemos. Esto es lo que por años, y sobre todo en los años recientes, y el número de feminicidios y de acoso y de trata de niñas y de mujeres nos ha hecho voltear a esto. Y es por eso que hay tantas celebraciones y tantos gritos y tanto rayar paredes y tanto quemar edificios y tantas cosas que son un grito desesperado de aquí estamos y no nos vamos a callar. Esto se ha incrementado de forma exponencial y esto nos tendría que dar terror. El salir a las calles y tener miedo de no regresar. Por eso la frase que usé en las redes sociales. No quiero sentirme valiente cuando salga a la calle. Quiero sentirme libre. Quiero sentirme en paz. La sensación de llegar a tu casa y poner el candado 2 veces y luego meterte a tu puerta y que por fin puedas respirar es una sensación bien desgastante. El hecho de que digas, voy a cenar con mis amigas y sean las 11 de la noche y la pareja te esté diciendo, todo bien, avísame cuando llegues. Amiga, avísame cuando llegues, por favor. Y el que si llegas a tu casa y se te acabó la pila, o se te olvidó, o estás dando de comer a los perros, o bla, y tu amiga te hable y te diga, por favor, contéstame. Amiga, estoy bien, perdón, me metí a bañar y se me olvidó marcarte. Es que no me lo vuelvas a hacer, por favor. No deberíamos acostumbrarnos a eso. Eso no debería ser la norma. Hay países en el mundo donde las mujeres pueden caminar como si nada pasara. Hay países en el mundo en que los hombres pueden caminar como si nada pasara. Hay lugares en donde es una persona más y ni siquiera te fijas en su género ni en cómo se identifica. Esto es lo importante de nombrar las cosas. Las cosas que no se nombran, que no son conscientes, pareciera que no existen. Y esto es un hasta aquí. Dale una revisada a esta información. Comparte esta información. Podemos ser una mejor sociedad. El chiste es poner cada quien de nuestra parte. Si ves a alguien caminando que sientas que está inseguro o insegura, háblale como si fuera tu amigo. A lo mejor eso te ayuda. Si a alguien le puedes dar cobijo o lo puedes escuchar o puedes hacer algo al respecto, hazlo, que no pasa nada. La empatía es lo que debería de ser la marca de todas las ligeras y los ligeros de equipaje. Les recuerdo mis redes sociales, @liger_de_equipaje en Instagram y en Facebook como Ligera de Equipaje. Sé que fue un tema complicado, pero de eso también se trata la vida. Esto fue Ligera de Equipaje. Respira, cuídate mucho y permite.